Se nota, se nota. Ahora que hablo con usted, estábamos hablando justamente de los mejor vestidos, de lo que queda en el haber de Colombia, pero también tuvimos noticias muy importantes en este país que uno no para. Uno está digiriendo una información y viene la otra, y así nos pasamos nosotros, al menos los periodistas, tratando de comprender cada hecho noticioso que se da cada día, incluso más de uno al día. Pero usted me tiene una de las noticias más importantes de este año en el país. Una noticia que realmente es un recuento de hechos que cualquiera hubiera sido una gran noticia, porque es que esto nos acompañó, Jennifer, prácticamente desde que empezó el 2025, y fue la difícil relación que han tenido el presidente Gustavo Petro y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien llegó el 20 de enero, es decir, empezando este 2025, de vuelta a la Casa Blanca. 6 días después de llegar, se acordará usted, trinó el presidente Gustavo Petro una madrugada que no iba a recibir 2 aviones que venían con ciudadanos colombianos que habían sido deportados porque venían esposados, y esto desató pues toda una crisis. El mismo presidente Donald Trump trinó, y en ese momento pues nos iba a estrenar a nosotros con unas medidas muy duras, entre esos los primeros aranceles que anunciaba, del 25% que podían llegar a subir hasta el 50%, restricciones migratorias, unas inspecciones mucho más exhaustivas a ciudadanos colombianos. Entonces, si usted era colombiano y por esos días viajó, lo más probable es que terminara en el famoso cuartico. Esto rápidamente se soluciona, pero luego en julio vuelve a haber una nueva tensión y llama el secretario de Estado Marco Rubio al encargado de negocios en Bogotá, a John McNamara, esto por declaraciones infundadas y reprochables de los más altos niveles del gobierno colombiano. El presidente Petro hace entonces lo mismo y llama a consultas a Daniel García Peña, el embajador en Washington. Esto también fueron unos días ahí complejos. Finalmente ambos embajadores pues regresaron tanto a Colombia como a Estados Unidos, y ya en el segundo semestre sí que se empezó a complicar este tema. El 15 de septiembre Estados Unidos desertifica a Colombia en la lucha contra las drogas por segunda vez en la historia, y 11 días después en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, se acordará usted también, estábamos también en vivo y reportamos eso, el presidente Gustavo Petro, megáfono en mano en una calle en Nueva York, pues en medio de una manifestación pro-palestina, le dice a los militares estadounidenses que desobedezcan la orden de Trump y obedezcan la orden de la humanidad. Por eso, desde aquí, desde Nueva York, le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Then I ask from New York, I ask to all the soldiers of the USA Army, don't put your hands against the people, not against the humanity. Desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad. Disobey the Trump's order. Obey the order of humanity. Yo mismo me... Esa misma noche el Departamento de Estado anunció la revocación de la visa del presidente Petro, y después también se conoció que algunas visas de los miembros del gabinete habían sido revocadas, y esto pues no hacía sino escalar la tensión. El 19 de octubre, en medio de todo este despliegue allí de Estados Unidos en el Caribe, el presidente Petro pues cuestionándolo, venía haciendo, Jennifer, desde el discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas, y diciendo incluso pues que aquí habían muerto pescadores y que no eran narcotraficantes los que estaban en estas lanchas, pues acusa a Donald Trump, al presidente colombiano, de ser un líder del narcotráfico, y anunció también que se suspendían todas las ayudas y subsidios para Colombia. 5 días después, el 24 de octubre, el Departamento del Tesoro incluye al presidente Petro en la lista Clinton o lista OFAC, así como a Verónica Alcocer, a Nicolás Petro Burgos, su hijo mayor, y a Armando Benedetti, quien es el ministro del Interior. Entonces, por eso le digo que esta es una noticia, que una sola de esas pues hubiera sido una noticia muy importante para el país, pero es una noticia que entonces nos acompaña desde el 26 de enero y todavía pues siguen esas relaciones coincido, tensas. porque nos acompañó, sí, fue una noticia transversal, es una tensión transversal que hoy la estamos viviendo todavía, y a esto se suma pues el despliegue de Estados Unidos en el Caribe, que de una u otra forma también está tocando al Pacífico, claro, porque hemos tenido ahí algunos de los ataques estadounidenses a los que ellos llaman narcolanchas en el Océano Pacífico, y que de una u otra forma las amenazas que hay contra el régimen de Nicolás Maduro indirectamente le llegan al presidente Gustavo Petro. Y pues es que esta ha sido, Jennifer, una tensión constante
que arranca, pues es que llevaba 6 días Donald Trump en la Casa Blanca cuando ya esto empezó a complicarse. El mismo ex canciller Murillo, que estaba ya saliendo, pero le alcanzó a tocar esta crisis, ¿se acuerda que lo tuvimos aquí? Decía, para mí fue un domingo de pesadilla. Yo lo llamo el domingo de pesadilla porque es que lo que anunciaba ahí Donald Trump para el país pues era muy complejo. Eran aranceles del 50% en un momento donde, bueno, ya después se los puso al mundo entero y recíprocos, pero en ese momento era para Colombia. Y esto arrancó muy difícil y bueno, ha sido una relación muy tensa que, como usted bien dice, pues se ha ido complicando también, sobre todo por el despliegue en el Caribe, donde empezamos viendo esto a mediados de agosto, se extiende al Océano Pacífico y, por ejemplo, van más de 30 narcolanchas atacadas, pero la única que como tal, desde el Departamento de Guerra, como se le conoce ahora, le han atribuido a una organización como tal es al ELN. Entonces, por supuesto, pues ahí ha estado muy metido Colombia. De hecho, medios estadounidenses pues han reportado que varios de estos bombardeos se han llevado a cabo en la costa cercana a Buenaventura. Y también ha generado fricciones dentro del país. Acuérdese usted de esta visita que hicieron algunos de los alcaldes de Medellín y de Cali a Washington precisamente antes de la desertificación de Colombia. Eso se da una semana antes más o menos de que finalmente desertificaran al país. Y finalmente, cuando yo le decía, esto fue 19 de octubre, que el presidente Trump pues acusa al presidente Petro de ser un líder del narcotráfico, esto lo pone en su red social. Minutos después, Lindsey Graham, que es un senador estadounidense muy cercano al movimiento MAGA, a la Casa Blanca y a la administración Trump, decía que había hablado con el presidente y que en cuestión de horas se iban a anunciar unas medidas muy duras para Colombia. Esto después entraron otros senadores en el juego, entró Bernie Moreno, quien es un senador pues de origen colombiano, es senador por el estado de Ohio, y otros senadores logran interceder y hubo unos días de confusión donde no estaba muy claro si finalmente venían aranceles adicionales para el país o no. Finalmente lo que después termina pasando es que el presidente Petro termina incluido en la lista Clinton y lo que de hecho ha dicho Marco Rubio en la rueda de prensa final en la que cerró el año, decía, mire, nosotros tenemos en Colombia un gran aliado y por supuesto para nadie es un secreto que tenemos una relación muy complicada con el gobierno y sobre todo con el presidente Gustavo Petro, pero esto no va a dañar la relación. Entonces, finalmente lo que terminan eligiendo desde la administración Trump fue unas sanciones, unas medidas que apuntaran más como tal al gobierno del presidente Petro, a las personas que lo integran, más que como tal al país entero. Y aquí el gobierno, Gustavo Petro entre ellos, pues se fueron lanza en ristra contra esos gobernadores locales, alcaldes que fueron justamente a generar presencia en Washington, entre ellos Fico Gutiérrez, el alcalde de Medellín. Y hablando de Medellín, volvemos a las carreteras y terminales de estas ciudades. A esta hora los ciudadanos medellinenses buscan un tiquete para llegar a sus casas a vivir el fin de año con sus familias. Ahí está Alfonso Cárcamo. ¿Cómo está Medellín hasta ahora, Alfonso? Jennifer, muy buenas tardes. Nosotros estamos aquí en la Terminal del Sur, donde hoy priorizan los viajes de corta distancia por aquello del tiempo y poder así estar en la noche y despedir ese año 2025. Justamente hay gente que apenas está llegando a ver si consigue, si no consigue etiqueta, a ver qué pasa. Señor, usted viene ahí con bastante bultos, con maletas, en fin, ¿para dónde va usted? Para Jericó, Antioquia. Jericó, Antioquia. Contémosle a la gente cuánto hay de Jericó acá a Medellín. Hay aproximadamente 3 horas y media. ¿Y usted sí cree que va a alcanzar a comprar tiquete hoy? No, ya los tenemos comprados desde con tiempo, oiga. Ah, bueno, hay que anticiparse, eso sí. Sí. Bueno, ¿y qué va a hacer en la noche de hoy? ¿Despedir al año? No, despedir con la familia el año y con toda la familia allá en Jericó, con todos los